Sí, muy bien. Buenas tardes a todos los presentes en esta jornada de divulgación científica. Mi nombre es Josmer Rodríguez Chavarría y vamos a tratar el tema sobre la exposición a la violencia en casa y riesgo suicida, el propósito de vida como papel mediador en estudiantes de educación secundaria. En cuanto a la real problemática, tenemos que el suicidio afecta a la salud mental de la persona y sobre todo a los adolescentes y adultos, por lo cual es necesario detectarlo y prevenirlo, porque el suicidio es la cuarta causa de muerte a nivel mundial entre jóvenes de 15 a 29 años, según la Organización Mundial de la Salud, y porque acá en el Perú, entre el año 2016 y 2021, se ha detectado que el 61,5% de intentos de suicidio se dio en personas de 15 y 34 años, donde las mujeres tenían un rango de edad entre 15 y 19 años y los varones de 20 a 24 años. Esto según un reporte del Ministerio de Salud del año 2021. Y en el año 2022 se evidenció que de los 513 casos de suicidio, el 55% representaba que era dado en adolescentes y jóvenes. Ahora, en base a ello, se puede descubrir que la violencia en casa es algo que puede llegar a afectar de forma negativa al incremento de los suicidios, según Gunel et al. 2020. Y en el Perú se observó de que 226 casos de violencia durante los inicios de la cuarentena en la pandemia. El 49% fue violencia física, el 32% violencia psicológica y el 19% fue violencia sexual. Ahora, en el Perú también observamos que los adolescentes entre 15 y 19 años enfrentan diversas situaciones adversas, donde el 34% no posee algún problema de salud mental y de lo cual el 27,7% tiene que ver con intentos de suicidio. La tasa de deserción escolar en la secundaria fue del 6,4%, el 20,8% de adolescentes no puede acceder a la educación superior, ya sea universitaria o no universitaria, cuando finaliza su etapa escolar. También suelen ser discriminados por su edad, lo cual les genera pérdida de oportunidades. Y también la pandemia ha traído como consecuencias lo que es la pobreza económica, porque no pueden disponer algunos de una educación de calidad, un buen empleo o disfrutar de algún ocio saludable. Ante esto es que vemos que las bajas expectativas y la falta de motivos para existir consideran al suicidio como una forma eficiente para resolver los problemas, engendrando así la aparición de tendencias suicidas, según Valdivia 2015. Por eso es que planteamos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué? Ya que al conocer el porqué de su hecho de existir, la persona tendrá la capacidad de poder sobrellevar cualquier cómo, puesto que si no encuentra un sentido de finalidad para su vida, puede caer en el llamado vacío existencial, el cual es un problema que viene desde mediados del siglo XX. Por eso el planteamiento de pregunta es, ¿el propósito de vida actúa como mediador entre exposición a la violencia en casa y el riesgo suicida en estudiantes de educación secundaria? ¿No? En cuanto a los antecedentes, tenemos en Moscú, donde se encontró que el significado y las razones para vivir son recursos psicológicos útiles y positivos que ayudan ante situaciones de profunda crisis, ya sea o que también tengan crisis suicidas. En Indonesia, en adolescentes de 15 a 21 años, se encontró que aquellas personas que sobrevivieron a la violencia doméstica evidenciaron que la felicidad de un familiar cercano era un propósito de vida para ellos. En China se encontró de que la búsqueda de sentido en la vida se relaciona negativamente con la desesperanza, es decir, que a mayor búsqueda de sentido en la vida, menor será la desesperanza. En cuanto a polacos de 13 a 19 años, se encontró que la violencia física y psicológica en el hogar presentaron significativamente mayor probabilidad de evidenciar ideación de intento suicida. En Colombia también se evidencia que el ser mujer o ser víctima o observador de violencia en el hogar y tener problemas de acceder a educación básica son factores de riesgo que generan una mayor probabilidad también de presentar riesgo suicida. También en adolescentes de Montevideo de 12 y 15 años se evidencia que presentaban riesgo suicida. Estos adolescentes tenían menos planes, aspiraciones e inconvenientes para descubrir un propósito claro ante sus vidas. En Chile se observa que los sujetos más jóvenes habían evidenciado una marcada pérdida por sus anteriores intereses, así como la falta de propósito y esperanza para vivir en un análisis del contenido de notas póstumas de su suicidio. En Perú se observa que en el norte, escolares de colegios secundarios de primero, tercer y quinto año, el 20,1% tenía un riesgo suicida, el 35,3% evidenciaba un deseo pasivo por morir y el 13,2% había planificado en algún momento su suicidio. Y en la región Ancash, en la ciudad de Huaraz, se evidenció que existe una correlación significativa, directa y baja entre violencia familiar con las dimensiones física y psicológica en cuanto a la ideación suicida.
En cuanto a la variable estudio, tenemos la exposición a la violencia, que es aquella que comprende tanto la forma directa o indirecta, es decir, cuando una persona es víctima de la violencia o es testigo de ella, que tiene por dimensiones la exposición directa y la indirecta. El riesgo suicida, que es la acumulación global de diversos modelos de pensamientos y comportamientos individuales o colectivos que intelectualmente, a través de hechos dinámicos o pasivos, buscan con deseo su muerte o toman en cuenta, ¿no?, dentro de sus posibles acciones, ¿no? El riesgo suicida comprende como dimensiones la depresión y desesperanza, la ideación, planeación y autolesión, el aislamiento, soporte social y la falta de apoyo familiar. En cuanto al propósito de vida, es la interpretación de la existencia y realidad desde la perspectiva de la persona en base a su vivencia personal. En cuanto a la dimensión de esta variable, tenemos percepción de sentido, experiencia de sentido, metas y tareas, y dialéctica, destino, libertad. En cuanto a la metodología, tenemos que es una tipo básica esta investigación, tiene un diseño de estrategia asociativa de estudio predictivo transversal. La población fueron estudiantes de quinto año de educación secundaria y nuestra muestra estuvo conformada de 362 adolescentes, 194 varones y 168 mujeres entre 15 y 18 años. El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los instrumentos utilizados para exposición a la violencia fue el cuestionario de exposición a la violencia CEP de Oro y Calvet del año 2010, la escala para la evaluación de riesgo suicida de Bahamón y Alarcón Vázquez 2018 y el First in Life Test de Krumbau y Maulik, que tiene una adaptación en el Perú por Guamaní y Arias en el año 2018. En cuanto a los resultados, podemos observar que existe relación entre exposición a la violencia en casa y riesgo suicida, de manera positiva con un efecto moderado de 0.32, y que también la exposición a la violencia en casa y el propósito de vida también se correlaciona, pero inversamente con un efecto moderado de menos 0.48, y que el propósito de vida y el riesgo suicida poseen una correlación inversa, pero de efecto grande, de menos 67. ¿Ya? Ahora, otro resultado más es que al hacer el análisis, ¿no?, del modelo teórico que vemos acá en la figura 1, se consiguió que tiene un ajuste adecuado según los valores aquí presentes, vistos, y se puede confirmar la hipótesis sobre que las correlaciones significativas entre exposición a la violencia en casa y riesgo suicida, ¿no?, así como también de la exposición a la violencia en casa con el propósito de vida y también del propósito de vida con riesgo suicida. Para hacer este análisis de mediación, ¿no?, de modelo Zen, se usó el análisis, se usó el bootstrapping de 5.000 iteraciones, por lo que se considera que respecto a esta hipótesis se ratifica que el propósito de vida tiene un efecto mediador en cuanto a la exposición a la violencia en casa y el riesgo suicida, ¿no? Como vemos acá, este es el modelo Zen que se llegó a trabajar y de acuerdo a sus valores tiene un ajuste adecuado. Para las conclusiones, se puede concluir de que se comprueba el efecto mediador del propósito de vida en el efecto de la exposición a la violencia en casa y en el riesgo suicida, ¿no? Aquí está, se puede observar. Y también tenemos que el riesgo suicida y la exposición a la violencia en casa se correlacionan directamente con un efecto mediano, ¿no? Y en un sentido inverso de efecto grande con propósito de vida, y es a su vez con la exposición a la violencia en casa, pero con efecto mediano. Finalmente, tenemos que el modelo teórico tiene un ajuste adecuado, ¿no?, puesto que sus valores, ¿no?, del CFI es mayor a 90, perdón, el RMC es menor a 80, ¿no? Y aquí sustentado, como vemos, según los autores que proponen cuáles son los valores idóneos, ¿no?, para poder afirmar que este modelo teórico tiene un ajuste adecuado al modelo Zen que hemos propuesto, ¿no? Y finalmente expresar agradecimiento al Centro Latinoamericano de Investigación y Ciencia por la oportunidad de participar como ponente en esta primera jornada de evolución científica. Ha sido un honor y permite este espacio, ¿no?, hacer un intercambio de conocimiento y fortalecer la investigación en nuestra región, y reiterando también el compromiso de seguir investigando y contribuir al crecimiento de la ciencia en Latinoamérica. Muchas gracias.